Bendiciones. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Eh, vamos a, Julia, vamos a dar primero una palabra de Dios y luego vamos a orar y luego vamos a presentar el video. ¿Listo? Bueno, amado Padre, en esta buena tarde, Señor, del día 6, Señor, te damos gracias por permitirnos estar acá, Señor. Gracias por este compartir, Padre, que hoy tú nos permites tener, Señor. Gracias porque hoy es un día maravilloso, Padre. Hoy nos has convocado para aprender muchas cosas acerca de tu palabra, de tus asuntos, Señor. Y hoy también nos has convocado para el gran estreno, Señor, de tu cortometraje en las profundidades del Rey. Así que, Padre, todos los que estamos aquí, Señor, de manera presencial y virtual, tenemos nuestros corazones dispuestos para ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Parecita. Se trató rápidamente. Hola, buena noche. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, Listo, bueno. Damos gracias entonces al Señor por este momento que nos está dando, por esta oportunidad de estar aquí. Un abrazo grande para todos, todas. El día de hoy el Padre nos habla acerca de Vav. Vav es la letra número 6 del alefato hebreo y su equivalente numérico pues es el número 6. ¿Sí? Esta letra, inicialmente el Padre nos hablaba de hermandad, de gracia, de misericordia, de paz y de amor como hermanos, que somos todos en Cristo. Esta letra, este número, nos habla o hace referencia a la conexión, a la plenitud, ¿sí? El mundo fue creado en el sexto día, o el sexto momento, el sexto tiempo. La primera palabra del Génesis es Bereshit, y entre esas letras, en hebreo, está este Vav, que significa en el principio. Entonces, voy a hablarles un poquito más acerca de ella como tal. El sexto día de la creación, que es el día Yesod, significa edificar cimientos y también significa unir. Todo esto en relación al número 6, a esa letra 6, a ese Vav, esa letra 6. El diseño de Vav es parecido como a una estaca. Y esa es su definición. Ok. ¿Me escuchas mejor? Uy, sí. El diseño es una estaca de tienda de campaña, significa o clavo. Y funciona como, también esta Vav funciona como conector, como un prefijo. Lo utilizan como la Y griega que nosotros llamamos. Entonces lo que hace es que conecta dos palabras, dos frases, dos objetos, dos sentimientos, dos maneras de pensar, sí, lo que hace es que une, que conecta. Entonces vamos viendo y vamos dándonos cuenta cómo este Vav, este número 6, hace referencia a la unión, a la conexión, ¿sí? Entonces, Vav también hace referencia al hombre, porque el hombre fue creado en este sexto día, en este sexto tiempo. Pero es importante tener en cuenta que el mundo ya estaba formado cuando el hombre fue creado. Y el Padre luego nos manda a que sojuzguemos la tierra.
Y sojuzgar no es como siempre lo hemos creído, o muchas personas han creído, que mandar, controlar, eh, despilfarrar todos esos recursos que el Padre nos dio, ¿sí? Es eso juzgar que nos mandó inicialmente nuestro Padre Celestial a hacer, ¿sí? Esa que nosotros, es un llamado a que nosotros seamos ese puente, esa unión, esa conexión entre el mundo espiritual y el material, entre el cielo y la tierra. Somos llamados a decir, por ejemplo, listo, están los animales, este animal se llama así, este se va a llamar así, ¿sí? Estos nos sirven para alimentarnos, estos nos sirven para ayudarnos con el trabajo arduo, estos nos sirven para esto. Y con apoyo en sus fuerzas, con esas habilidades, y esto refiriéndonos tanto a lo espiritual como a lo físico. Pero nosotros incumplimos con esa tarea al desobedecer. Entonces ahí entra algo muy interesante y muy bonito que encontraba, que entendía y que me era revelado, y ahí es como nos damos cuenta de que Cristo viene a ser también ese BAF para nosotros. Entonces, cuando Dios crea todas las generaciones antes de la caída de Adán y Eva, para esa frase, todas las generaciones, en el hebreo la palabra es toldot. Y esa palabra incluye un baf casi al final. Pero luego de la caída de Adán y Eva, en la palabra al referirse a todas las generaciones de, la palabra ya se escribe sin el baf, queda ese espacio, queda ese hueco ahí. Esto no es común porque se supone que debería estar la palabra completa, pero claramente tiene un significado, es algo que el Señor nos muestra que tal vez no nos damos cuenta a simple vista. Y lo que pasa es que esa BAF, que es esa unión y esa conexión, se pierde. Eso es lo que significa. Eh, es una palabra defectuosa porque así no fue como el Señor nos creó. Y esa conexión y esa unión que había desaparece. Entonces, cuando ya más adelante empezamos a leer Ruth 4, del 18 al 22, gracias, Karen. Vamos a leerlo. Dice así. Esto me estalló la cabeza. Bueno, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, el Isaí engendró a David. Cuando en la palabra del hebreo, en el versículo 18 dice, estas son las generaciones de Fares, ahí ese va, vuelve, vuelve a aparecer. Y es muy lindo porque eso lo que significa es que ese BAF empieza a ser restaurada. Esa BAF que faltaba es restaurada. Fares, en el hebreo es paratz, perdón, significa brecha o abrirse paso.
Y así es como el Padre empezaba a abrir una brecha, abrirse paso por medio de la humanidad para que llegara Cristo, porque Yeshua viene de David y acabamos de ver de dónde viene David y cómo desde ahí es que viene siendo esa vaca restaurada. Y esa vaca restaurada representa entonces a Yeshua, donde viene a sanar esa conexión que nosotros tenemos con papá, eso que habíamos perdido y que habíamos destruido inicialmente, donde por nuestra desobediencia habíamos perdido esa conexión con él directa y ahora, gracias a su obediencia, a su amor, a su misericordia, es como volvemos a restituir ese amor y esa conexión y esa relación que tenemos con él. Hay una necesidad de reconciliación entre el cielo y la tierra. Y como pueden ver en ese versículo de Génesis donde nos habla acerca del cielo y la tierra, ahí hay un baf, que es la I. Esa conexión es sumamente importante. El cielo primero porque el cielo es la fuente. Desde allá es donde está, allá es donde está nuestro Padre, allá arriba. Y la tierra, pues, estamos aquí nosotros, ¿no? Representados en eso material. Entonces él decide hacerse hombre y usar este hombre clavado en la cruz, que como vimos, ese va, es un clavo, es una estaca, para usarlo como ese enlace de restauración, esa conexión. Y si leemos Mateo 1:23, ahí nos damos cuenta que Cristo vino para estar con nosotros. Y Juan 1:14 nos dice que Cristo vino para habitar entre nosotros. Es decir, que Cristo es la conexión que nosotros tenemos con el Padre para estar con nosotros y la conexión que tenemos entre nosotros porque habita entre nosotros. Él es el que nos enlaza, Él es el que nos une. No solo el plano espiritual, sino también el material, porque somos carne y hueso, somos físicos, somos cuerpo. Entonces, ya hablando un poco más acerca de que Él es el que nos conecta a nosotros, Él es conexión con Dios, es conexión con nosotros mismos y es conexión con lo que nos rodea y con quienes nos rodean. Nosotros no fuimos creados para ser seres solitarios, jamás, ni seres aislados. Nosotros fuimos creados para enlazarnos, para acoplarnos. No podemos continuar saboteando lo que papá hizo con tanto amor. Las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos todos, son sumamente importantes porque todos somos diferentes. Cada uno creado con habilidades diferentes, cada uno creado con sentimientos, maneras de pensar distintas, de ver las cosas, las aptitudes que tiene el uno o habilidades que tiene el uno no las tiene el otro. Y por esa razón, por ese amor, que es lo que nos une con Dios y a los demás, ese vínculo de reconciliación, es que nosotros debemos más bien al contrario de agradecer
y de compaginarnos. Porque si yo soy buena decorando, por ejemplo, con luces y el otro con globos, pues hagamos algo maravilloso. Si nos unimos, son cosas diferentes. Vemos las cosas de una manera diferente, pero podemos acoplarnos para hacer algo mucho más hermoso y espectacular que si solamente hago algo desde mi perspectiva, por ejemplo. Entonces, BAF es saber y sentir, sobre todo sentir, darse cuenta que como tú eres diferente a mí, no significa que eres malo o mala. No es que estés mal, no es una excusa para generar contienda, no es para tener la razón, no es para verte con la ceja levantada o para verte por encima del hombro, o para verte como si fueses una competencia. Muchas veces nos pasa incluso en las parejas. Entonces, si mi esposo gana más que yo, no, pues terrible, o si yo gano más, no, mejor dicho, escondo lo que, el valor real, porque es que, mejor dicho, eso es una pelea, no, no somos una competencia, para nada, eso es lo que nos han hecho creer, pero no es así, no es así como funciona. Realmente es para que desde el amor nos unamos como complemento, para trabajar en coinonía, porque como el Señor me mostraba a través de Caro, somos opuestos complementarios. Ok, Es muy entonces, importante que podamos tener como esta claridad, porque para que todo deje de ser personal. Entonces, ay, esta persona no lava los platos como yo los lavo, entonces ay, no es que me está haciendo el, sí, la vida imposible. No, porque es que como sabe que a mí me gusta que queden bien lavados, no lo está haciendo como yo. Entonces, es para hacerme enojar, es para que me dé mal genio, otra vez me voy a vengar, o sea, espérese y verás. Y resulta que simplemente lo hace diferente. O simplemente nunca le enseñaron a lavar los platos, o nunca lo hace, sino que lo hace muy pocas veces, entonces no lo sabe hacer con la misma experticia que quien lo hace todo el tiempo. Pero no es personal. Si yo voy por la calle, yo, si no tengo las gafas puestas y me saludan de lejos, pues qué pesar. Y no es mi intención, pero en serio, yo no veo bien. Y entonces la otra persona, y muy probablemente me pudo haber pasado, la otra persona sí, y uno ve, no, ¿será que no? No, yo no creo que me estén saludando a mí, no muy convencido, pues uno pensar que uno sin ver, sin saber, sin... Y entonces la otra persona, ay, mira esta tan creída, tan picada, ay, no, espérate y verás. Y empiezan a hablar mal de esa persona con todos los demás y eso se empieza a generar un ambiente de contienda, de pelea, de envidia, de rencores y de venganza incluso también, por algo que ni siquiera era como yo me lo imaginaba. No, es que tal persona como me cae mal y está diciendo tal cosa, entonces ya es contra mí. Y esa persona ni siquiera sabía que usted estaba ahí. Ni siquiera se acordaba que usted existía. Y usted ahí llenándose la cabeza de cucarachas, peleando, hablando mal. Entonces, el padre nos hacía un llamado de atención, un gran llamado de atención con respecto a eso. Y me mostraba a través de un sueño hoy, me decía, ponernos en los zapatos del otro.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces hemos escuchado acerca de, o lo decimos, nos ponemos en los zapatos del otro, o tenemos que ser empáticos. Pero, ¿cuál es el tema? O sea, la empatía, sí, es entender los sentimientos, las emociones, las maneras de pensar de los demás y todo, pero no queda solo ahí, porque la gran prueba está cuando estamos viviendo una situación cuando tenemos una emoción fuerte, porque yo puedo ser empático cuando estoy bien. Ay, sí, mira, pero no, esa persona está pasando seguramente por un momento difícil, pero esto va más allá, va muchísimo más allá y aquí viene, y aquí viene lo que el padre nos hablaba con tanta fuerza. Pero, no creo que es que sean así. Entonces el padre nos hablaba acerca del amor, ¿no? De que Cristo es el amor, ese amor que nos une. Entonces, el amor es entender. ¿No escuchan? Entonces, el amor es entender, pero entender no solamente cuando estoy bien, sino entender en todo momento. Más que entender, es sentir. Porque una cosa es que yo puedo entender que la otra persona pueda estar pasando por un momento difícil y que por eso me grita. Sí, es entendible. Pero otra cosa muy diferente es a que yo no me sienta atacado cuando ocurren estas situaciones. Entonces el llamado es a llegar a ese punto. ¿Cómo? Ahí sí ya cada uno con el Padre en oración, ¿qué debo hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué debo limpiar? ¿Cómo cómo me puedes liberar? ¿Qué debo hacer? Buscando dispositivos para sanar y que yo llegue al punto de no sentirme atacado, incluso cuando me están atacando. Eso es otro nivel. Pero esa es la idea, porque muchas veces cuando yo he gritado a otra persona o he hecho algo mal en contra de otra persona, entonces yo digo, no, es que yo tenía el periodo y tenía cambios hormonales muy fuertes y estaba haciendo mucho calor y estaba muy cansada y esto, entonces tienen que entenderme porque actué así. Pero cuando ya nosotros estamos del otro lado, ahí sí no podemos entender, ¿no? Sino que ahí sí vamos a formar la pelea, ahí sí, mejor dicho, el alboroto, y es que a mí no tiene por qué venir a gritarme así tenga el periodo, así esté asustada, así esté enojada, así esté cansada, a mí no me tiene por qué venir a gritar. Entonces, no es simplemente entender, es más allá. Es que es importante que le preguntemos al Padre, porque muchas veces yo he pasado por ciertos procesos en los que el Padre me ha mostrado cómo debo actuar, pero cuando pasa el tiempo se me olvida y cuando ya el otro lo hace, entonces otra vez no lo entiendo. Entonces es preguntarle al Padre, o sea, sigo con la conexión
rota, con ese bab roto. Muchas veces el padre no nos tiene por qué dar explicaciones de nada, ¿no? Y él nos las da, como dice Carolina, amén. Pero si no, pues amén. Y eso no significa que yo sepa más que él, ¿cierto? Bueno, así mismo funcionan también las relaciones con los demás. Entonces, es dejar de sentirme atacado. Claro, una cosa es poner límites y todo esto, pero ya estamos yéndonos, estamos hablando de lo que normalmente sentimos, que es ese enojo y esa ira que nos lleva a otras situaciones que lastiman a los demás y que nos lastiman a nosotros también y que claramente lastiman a papá y que rompen ese gancho, esa conexión que tenemos, ese sostén. Muchas veces yo puedo ayudar a hacer ese va para otras personas, pero tengo que permitirle a papá y al Espíritu Santo que me guíen para yo poder lograrlo. Yo no puedo ser esa clavija que ayuda a sostener la tienda del otro si yo no estoy sostenida y en conexión con papá. Es imposible. No puede un ciego guiar a otro ciego. Caen los dos. Entonces es ese llamado a ir más allá, a que busquemos esa dependencia de Dios y ese complemento con mis hermanos. Que listo, en este momento me grita, pero muy probablemente es porque está pasando por un momento difícil y no es personal. Entonces, ya lo que el Señor me va diciendo, entonces, si me alejo un momento hasta que la persona se calme y después hablo con esa persona. ¿Qué está pasando? Hablar es importante, pero hablar con la persona, no hablar con el vecino ni con el otro amigo, hablar más del otro, no, hablar con la persona directamente, mira, ¿qué pasó? En lugar de hacer conjeturas, eso rompe y destruye esa unión por la que Jesucristo sufrió tanto en el madero, por Dios. Claramente también lo digo por mí. Entonces, hay una tareita para que podamos tener en cuenta todos. Y, y es que entremos en oración y que nos preguntemos y entremos pues en intimidad con el Padre y nos empecemos a preguntar, a mirar hacia adentro. ¿Mi va aún está rota? ¿Mi va aún está perdida? ¿O permití a Jesucristo que la restaurara? ¿En qué relación, en qué espacio esa va ha desaparecido? ¿Y cómo puedo restaurarla? Porque pueda que yo, si viene fulanito y me dice cierta frase, a mí no me molesta, sino que me da risa. Pero si viene mi esposo y me la dice, ahí sí me enojo y mejor dicho, no me hable, duermo en el sofá, ¿sí? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que no es la frase realmente, sino que algo está pasando en esa relación.
¿Y cómo puedo restaurarla? ¿Qué estoy haciendo yo para que continúe rota o perdida esa conexión con mi hermano, con mi hermana? Porque muchas veces miramos qué está haciendo el otro, pero no vemos lo que yo estoy haciendo. No me hago responsable de mis acciones. Entonces, hay que empezar a mirar hacia adentro. Debemos hacernos más conscientes de todo esto que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, de todo esto que el Padre nos está enseñando a través de esta letra, de toda esta revelación, empezar a tomarlo, empezar a entrar en intimidad con Él, hacernos responsables de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, pedir perdón, perdonar, liberarnos. Y así es como Cristo puede restablecer esa conexión y esa conexión entre todos, ¿no? Porque no es solamente eh, mi primo, mi tío, mi sobrino, mi hermano de la iglesia, no. También con la creación, porque el Padre en la palabra nos ha dicho exactamente qué hacer, por ejemplo, con los que trabajan con la tierra y qué no hacer. Todo está ahí escrito, pero muchas veces queremos explotar y explotar y explotar, y más y más y más, ¿a son de qué? Y después pensamos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero si yo todos los días hago mi devocional, todos los días leo el mismo Salmo 91, no estamos yendo más allá, hay que ir más allá. Eh, bueno, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. A ver, ¿qué hacemos? Sí, vamos a orar. Entonces, bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que ha sido corto, pero sabemos que ha sido sustancioso. Gracias porque tú nos estás mostrando, Señor, acerca de esa conexión que debemos tener, de esa unión que tú mismo viniste a mostrarnos que era posible restaurar esa relación con papá. Muchas veces, Ricardo, muchas veces creemos que solamente es llegar sin malinterpretar lo que voy a decir. Solamente vemos hasta que Cristo estuvo crucificado en el madero y victimizamos el momento. Y pobrecito, y perdóname, Señor, porque yo nunca te hubiera hecho eso cuando a diario con nuestras acciones lo seguimos haciendo, ¿no? Seguimos eligiendo a Barrabás. Pero recordemos que a él no lo vinieron a matar, él se entregó, él ya sabía que eso iba a pasar, él obedeció y lo hizo con amor
para que no solo nos quedáramos ahí, sino que continuáramos viendo todo ese amor, dándonos cuenta y conocer más a papá, dándonos cuenta, como nos ha venido enseñando, por ejemplo, a dar, también a recibir. Y lo que nos va a seguir revelando. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento. Gracias, Señor, porque hoy, como todos estos días, también es un día maravilloso en el que a través de este proyecto que viene, que vamos a presentar ahora, tú vas a hablar a muchas personas. Vas a llegar a tus hijos. Vas a despertar ese entendimiento. Vas a despertar a mis hermanos y hermanas. Desde tu amor van a retomar desde la verdad esa relación contigo, porque eso es lo que tú quieres. Gracias, Padre de la Gloria, porque con este vas tú también nos enseñas que debemos sanar otras cosas en lugar de mirar al otro, mirar hacia adentro primero. De esa manera también podemos enseñar con nuestras acciones a nuestra familia, a nuestros hijos, incluso al que no cree, al que no quiere creer en ti. También por medio de nuestras acciones, no palabras, sino acciones, podemos enseñar a los demás y empezarán a creer en ti y empezarán a verte a ti y no a nosotros, a verte a ti a través de nosotros. Gracias, Padre de la Gloria. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Amén. Estamos hablando con sí. Bueno, gracias, Dani. Creo que hoy hay una gran lección y muchas veces somos reactivos, muy reactivos todos, absolutamente todos. Y a veces, como decía nuestra amada Vanesita, esta no ha sido revelada en nuestras vidas. Y le pido a mi Señor que a todos nosotros se nos sea revelado esta va, porque si nosotros no reaccionamos y no estamos como al pendiente de lo que el otro diga, de lo que el otro hable, de cómo el otro mire, la vida se nos va a hacer más fácil y vamos a ser los verdaderos conectores del reino. Y la va es conexión. Y Jesús vino a conectarnos con el reino. Así que, pues no, nada, gracias, mi Vane. Vamos a hablar un poquito, Anderson. Vamos a hablar acerca un poco del cortometraje, mi hermosa Vanesita, todo su chiquito. Ah, no, todavía no, vamos a hablar un poco. No sé, bueno. Sí. Bueno, este cortometraje es salido del corazón del Padre, no de nosotros, ni de nuestra mente, ni de nuestra imaginación,
No, realmente él fue el que fue dándonos la línea a través de Juan, de Ageo, de Ezequiel también. eh, Nos indicó las personas a quienes quería que llegara, que a través de Juan nos decía que era para como los discípulos de Juan, que eran personas entendidas que tenían sed de él y que le estaban buscando realmente, que de verdad querían saber más, entender más y tenerlo realmente en su corazón. Él nos llevaba a entender también que es importante restaurar la iglesia, su cuerpo, que su cuerpo sea restaurado. Entonces, no se trataba como de solamente lo que nosotros pensáramos en nuestra imaginación, lo que creyéramos, sino que iba mucho más allá, porque a veces nos dejamos llevar de lo que dice el pastor, o tal persona me dijo que orara así, porque entonces yo creo que esa persona Dios la escucha, entonces yo voy a ir a preguntarle, ¿qué hago si tengo esta situación? Entonces yo voy a hacer lo que la otra persona me dice y empiezo a depender del hombre, empiezo a depender de ritualismos, empiezo a depender de cosas de afuera, externas, en lugar de buscar la fuente. No voy a la fuente. Entonces es justamente eso, ¿no? Se trata de que empecemos a mirar hacia otros, hacia el lugar correcto, que miremos a papá, que tengamos una relación directa con él, que antes de ir a preguntarle a la otra persona, ve, ¿será que puedo hacer este ritual para tal cosa? Más bien preguntémosle a papá, madre, entremos en intimidad, madre, ¿qué hago con esta situación? Ya si él nos dice, ve donde tal persona, que yo tengo algo para ti a través de esa persona, es muy diferente, porque es él quien nos está dando la indicación. Porque ahí estamos dependiendo de él, no del humano, no de lo que me dice ChatGPT, no de lo que me dice Google, de lo que me dice TikTok, ni el vecino, ni el pastor. Entonces es muy importante, es muy bonito eh, porque nos habla de esto, ¿no? De esta restauración de su cuerpo. Eh, Qué pena, acabo de recordar que hay una oración antes de presentar el video que me indicaba el padre que debía hacer. Y me gustaría que en este momento cerráramos los ojos. Aquí yo creo que la mayoría sabemos acerca de la generación de impacto. Es esa generación que sí impacta, pero hace referencias a que está en el pan. En este momento, Señor, yo proclamo que esta generación de impacto empieza a dar, Señor, sus primeros pasos. Que el amor de papá lo siente más y más que cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier depresión, porque saben que no están solos, solas. Y que cuando te necesiten, sabrán dónde buscar, porque tú estás ahí. No tienen esa sensación de orfandad como nosotros, porque saben que tienen un padre que está ahí y que solamente es tener la voluntad y el amor de buscar. Y que tú, Señor, ellos saben que tú tomas su mano
para enseñarles a caminar, a sostenerse mientras aprenden a ir por el camino, a dar los pasos correctos y ir por el camino de la verdad, que es en Cristo Jesús, que a través de Él, que es la puerta, que es la luz, que es la verdad, ellos van a buscarte y saben que te encontrarán. Padre, proclamamos su fortaleza, son fuertes en ti y no se dejarán engañar. Gracias, Padre de la Gloria, lo sabemos porque escrito está y porque tú nos lo has revelado. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Amén, amén y amén. Porque eso era súper importante, no lo recordaba, entonces les hablaba un poco acerca de ese cortometraje. Tiene más o menos una duración de 3 minutos. Eh, y bueno, hay un equipo muy bonito detrás de esto, un equipo tanto intercesor como otras personas, pues podemos pues ya tras bambalinas eh, en cámara, dirigiendo, personas maravillosas que el Padre puso aquí para realizarlo y que todos nos dejamos guiar. Esperamos que lo disfruten y bueno, que se les bendiga. Bueno, antes de proyectar el cortometraje, que como lo decía Vanessa, dura 3 minutos aproximadamente, eh, quiero contarles. Mi padre me hacía énfasis que contar algunos detalles, ¿sí? Y uno de los detalles, escuchen hermanos, uno de los detalles que es importante es que en el Señor nada lo improvisa. Este cortometraje el Señor lo viene trabajando desde el mes de septiembre. Desde el mes de septiembre el Señor viene trabajando, como decía Vanessa, con el libro de Ezequiel, con el libro de Juan. Han sido tiempos de intercesión. Y yo quiero honrar públicamente al grupo de intercesión, a la mesa de gobierno, a Jesús María Gálvez, a Jorge Agudelo, a Janet Proud, a Rosalena, a Mercedes y a Vanessa. Hoy le pido a mi Señor que los bendiga, que todas las horas de trabajo, de intercesión, todo el tiempo, porque estos son solo 3 minutos que ustedes van a observar, pero fueron muchos tiempos donde el Padre mostró muchas cosas, donde hubo batallas espirituales, donde se levantaron fortalezas para que el video no saliera. O sea, no es un video realmente, no es un simple cortometraje. Es algo que va a impactar las generaciones y por eso necesitamos todos ser ese BAF. Por eso el Señor lo trajo. Necesitamos ser ese BAF, ese conector en muchas naciones y no solamente un día. No, es ponerlo, es enviarlo, es reenviarlo. Ya está colgado en YouTube. Se los enviaré ahora mismo. Está claramente en video. Pero esto, esto es un trabajo donde el Padre puso su gran poder y su gran amor. También quiero honrar, amor, prende la luz, por favor, un momento. También quiero honrar a los que estuvimos allí, en el terreno. Aquí el Señor nos permite estar con Julia, y aquí muestra. Julia nos ayudó con la cámara. Laurita, por favor. Laura fue la que el Señor eligió como la actriz protagónica. Javier Hoyos, por favor, levanta tu mano para que lo vean también.
El Señor lo usó como la voz de nuestro Señor Jesucristo y hubo varios asistentes que sin tantos asistentes no hubiera sido posible. Rosita, asistente de la asistencia. Lucía, bendiciones. También había otra línea muy importante que era el sonido, la foto fija, la dirección. Así que, Vanesita, también te honramos por todo ese trabajo que el Señor te ha querido hacer. También mi hijo, Anderson Hoyos, que el que está grabando, usted no se ve. Mi hija también ayudó muchísimo en la preproducción, en la postproducción y la dirección de luz, que no se encuentra en ese momento, ya viene en camino. Así que de verdad, y no podíamos hacer eso sin que estuviera bella la actriz, así que felicita. Gracias también todas por tu ayuda, fue un equipo precioso. Ella está demostrando, ¿no? Eso. Fue un trabajo de un equipo muy grande, de intercesión, un equipo muy grande también en el terreno. Así que bueno, vamos a proyectar esos 3 minutos hermosos de producción que el Señor nos ha permitido hacer. Entonces, denme 2 segunditos y lo presentamos aquí de manera física y de manera virtual. Denme 2 segundos, por favor. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús, tú dijiste que fuéramos uno, como tú y el Padre son uno, para que el mundo crea en ti. Después de tantos años escuchando tu palabra, no siempre vemos muchos hogares en transformación. Por el contrario, vemos dolor y corazones heridos que no reflejan tu reino. Dentro de mí hay un clamor: esto no puede ser tu reino. Tengo sed de ti para vivir en la unidad perfecta del amor. Mariana, soy Jesús, el agua viva. Gracias, Señor. Te amo y te necesito. Gracias por estar aquí conmigo. Aquí estoy, ahora ve y llama a tu esposo. Señor, tú sabes que no tengo esposo. Sí, hija, sé que no has tenido esposo, pero has tenido 5, y me refiero a las doctrinas, religiones y sistemas que han ocupado mi lugar. Ahora entiendo. Eres mi único Rey y Señor. Sí, yo soy el único que puede saciar tu sed. Quiero beber de tus aguas. Hija, bebe. Yo soy el agua de vida eterna. Quien bebe de mi fuente se conecta con la casa de mi Padre. Perdónanos, Señor, me arrepiento, porque muchas veces no entendimos que tú, Jesús, eres el camino al Padre, para amar de verdad a tus hijos.
Te pedimos perdón porque en lugar de revelar quién eres, muchas veces mostramos denominaciones y doctrinas de hombres. Decimos que te amamos, pero no siempre vivimos tu reino. No honramos lo que nos entregaste. Hemos cargado a otros. Los hemos rechazado y juzgado sin misericordia. Deseamos más el poder y el reconocimiento de vivir en la unidad por la cual tú oraste. No hemos sabido amar como hijos ni como hermanos. Perdónanos, Señor. Mariana, ven, entra al trono de mi Padre y adórale en espíritu y en verdad, porque desde aquí se restaura mi cuerpo. A ver, espero que les haya gustado, espero que, ay, mamá, espero que hayan, les haya entrado, les haya llegado tan profundo como, como lo que el Señor habló a cada uno de nuestros corazones. Gracias, gracias, de verdad, gracias, gracias eh, por tanto. Y Y sé que el Señor va a hablarle a muchas personas, pero necesitamos de mucho apoyo para que lleguen a muchas personas. Les amamos, les bendecimos y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Chao.